Graves problemas en la situación de Pescanova y en el futuro de esta multinacional. Como saben, llevábamos semanas ya muy preocupados por las noticias que salen del entorno de la compañía, pero es que hoy se ha producido una noticia especialmente grave, que es la imputación ya clara a través de un auto del presidente de la compañía, de Manuel Fernández de Sousa, y de uno de los consejeros del grupo, Alfonso Paz Andrade. Todo esto acontece después de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores hace ya unas cuantas semanas, así que antes de escuchar las declaraciones que hoy hacía Manuel Fernández, vamos a hacer un pequeño recorrido por estas semanas de vértigo que estamos viviendo en el entorno de una compañía que pensábamos que era la gran esperanza blanca, pero parece que no, que tampoco. 1 de marzo de 2013. Un día después de no presentar sus cuentas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pescanova presenta el preconcurso de acreedores. 12 de marzo de 2013. La Comisión Nacional del Mercado de Valores abre investigación contra la pesquera por un posible abuso de mercado. Además, Pescanova reconoce que su cifra de deuda no coincide con la de sus acreedores. 14 de marzo de 2013. La compañía celebra un consejo de administración tenso que demuestra graves diferencias entre los accionistas. Pese a los reproches, Fernández de Sousa logra mantenerse en la presidencia. 4 de abril de 2013. El Consejo de Administración, de nuevo reunido, aprueba acudir al concurso de acreedores y la suspensión de pagos. 11 de abril de 2013. Los accionistas minoritarios de la empresa mueven ficha querellándose contra el Consejo de Pescanova y los órganos reguladores. El juez Pablo Ruz se hace cargo del caso. 14 de abril de 2013. Fernández de Sousa admite haber vendido la mitad de sus acciones sin comunicarlo a la CNMV. La multinacional también confiesa que la deuda real de la compañía supera la reconocida en los documentos. 25 de abril de 2013. El juzgado admite el concurso de los acreedores y aparta a Sousa y al resto de la directiva de la gestión de la compañía. Se nombra administrador concursal a Deloitte. 13 de mayo de 2013. Pescanova se salva de la quiebra gracias a un crédito de 55 millones de euros. 16 de mayo de 2013. La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Fernández de Sousa y el núcleo duro de la empresa. Una semana después, su petición se ha hecho realidad. Bueno, pues como vemos, esa imputación finalmente se ha producido. Como les decía, el juez de la Audiencia Nacional ha imputado hoy a Manuel Fernández de Sousa y a Alfonso Paz Andrade por sendos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. Como decía, también han sido imputados 2 accionistas individuales y varias empresas que detentan parte del capital social del grupo. Les adelanto que las declaraciones ante el juez se producirán el próximo 1 y 2 de julio. En ese auto de de imputación que dice el juez, considera que la dirección ha proporcionado públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial y que su información no se ajustaba a la realidad, al menos durante el tiempo en el que los distintos accionistas querellantes, confiando en dicha información, compraron acciones. Como ven, básicamente el problema de todo este asunto tiene que ver con esa venta masiva de acciones que se produjo en el entorno del Consejo de Administración antes de que se declarara el preconcurso de acreedores. Enseguida vamos a ver parte de esas declaraciones que hoy hacía Manuel Fernández en una emisora de Madrid, pero antes, Miguel, sé que conoces muy bien la empresa, que has hecho mucho periodismo en torno a la compañía y me gustaría saber qué piensas de esto que está pasando. Sí, hombre, yo creo que la noticia que hoy y que mañana recogerán todos los periódicos era en cierta medida esperada, ¿no? Es decir, no había muchas más posibilidades que una imputación ante los hechos a los que hemos asistido con perplejidad, al menos yo, y sobre los que ha actuado tanto la CNMV como la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa realmente es que, siendo como es Pescanova, y yo lo creo, una empresa viable, con un plan de negocio que era viable y con una estrategia a medio plazo que tenía todo el sentido del mundo, y había uno de los titulares que lo reflejaba perfectamente, ahogada en una deuda tremenda, en gran medida por una falta de transparencia externa e interna que ha conducido a una situación, a una manera de funcionar que tiene a la empresa en una situación delicada, porque el riesgo de que digamos, la falta de liquidez lleve al extremo de tomar decisiones drásticas a los que actualmente están administrando la empresa, y una de ellas es la liquidación
o la venta parcial o digamos, el adelgazamiento estructural de la empresa, la cadena de desastres que puede significar eso, y de hecho está significando ya, hay concursos de acreedores abiertos en Vigo de multitud de proveedores que se ven ya afectados por la falta de liquidez. Entonces, espero, sinceramente, que siendo, como es, y lo insisto, una empresa que es viable en su fórmula de funcionamiento, en su estructura y en su crecimiento incluso, y teniendo como tiene un gran problema, un grave problema de deuda, no sea capaz de alguna manera de tal. Y no ayuda la situación judicial en la que se encuentran gran parte de los miembros de su Consejo de Administración. Bueno, como decíamos, hoy se fue a Madrid el presidente de la compañía para dar una entrevista en una emisora radiofónica en la cadena SER, básicamente para negar la mayor. Se podía interpretar algunas cosas de las cosas que fue diciendo, pero vamos a rescatar parte de esos comentarios, que en parte tenía que ver con esa decisión de venta de acciones que él considera entran dentro de lo normal. Moralmente me siento tranquilo, por lo tanto no debería temer a la justicia, porque creo que lo que he hecho, lo he hecho en primer lugar lo mejor que he sabido, en segundo lugar con toda la dedicación, y en tercer lugar pues he sacrificado, por así decirlo, mi vida, mi familia, mi patrimonio, he sacrificado todo por Pescanova. Creo que eso es lo que yo he hecho. Que haya hecho alguna cosa mal, pues la habré hecho mal, pero no creo que deba de temer a la justicia, pero evidentemente a nadie le gusta pasar por la justicia. Cuando dejé mis funciones ejecutivas por el auto judicial, estábamos al día en todas nuestras nóminas, en todos los seguros sociales, en todo lo que son ingresos de retenciones fiscales, en todo lo que es Hacienda. Estábamos al día de todo ello. No es normal que una empresa que entra en concurso esté al día en el pago de todas sus obligaciones con sus trabajadores, con Hacienda, etc. Si yo hubiese querido hacer uso de alguna información privilegiada, no hubiera vendido lo que vendí, hubiera vendido todo. No seguiría siendo el mayor accionista de la empresa. No hubiera metido unos días antes del preconcurso 10 millones dentro de la empresa. Nadie hace eso. Yo le puedo decir que realmente todo lo que yo he hecho ha sido en beneficio de la empresa, incluido el retraso en la comunicación de las ventas que he comunicado yo. Si hubiésemos sabido estimar lo que hubiera sido la crisis financiera, lo que es pasar de haber crédito en abundancia a no haber crédito, como nos pasa prácticamente a todas las empresas españolas hoy, pues evidentemente pues, la situación hubiera sido distinta, no hubiéramos invertido tanto. Bueno, una parte de esa entrevista. Marta. A mí lo que me sorprende es que esta entrevista fuera justo antes de que el resto de los ciudadanos supiéramos que el juez... Bueno, supongo que él podía intuir que estaba al caer el auto. Pues no lo sé, pero yo creo que, vamos, es mucha casualidad o no sé, igual tenía información de que en pocas horas iba a ser imputado, pero bueno, desde luego es una noticia muy mala para una empresa tan importante como Pescanova, y sobre todo pues lo que nos preguntamos es cuál va a ser el futuro de esta empresa, una empresa de la que todos presumimos no solo en Galicia, sino en el resto de España, internacionalmente, sino el futuro también de los trabajadores. Era un poco el buque del que podíamos seguir presumiendo en Galicia, y ahora pues la cuestión se complica muchísimo. Y en cierta medida sistémica, porque de ella cuelgan y dependen un montón de subsectores y de proveedores de esos subsectores. 11.000 trabajadores directos son las cifras que el propio Fernández dio hoy en la radio, 11.000 trabajadores directos, 16.000 trabajadores indirectos, fueron las cifras que él manejó. Tuco. A mí me parece unha situación dramática para a empresa, para os traballadores e tamén para Galicia, no sentido que Pescanova é unha das empresas simbólicas do país. Non? Os países temos símbolos, e tamén empresas, non? Que son símbolos. Non? E desde ese punto de vista, eu creo que sendo moito máis importante Inditex como empresa, a nivel de volumen de negocio, etc., sin embargo, eu creo que Pescanova é máis simbólica que Inditex. Non? Como bueno, dalle tempo a Inditex, parece, quero sí, decir, dalle claro. tempo, sí, pero bueno, é unha cuestión subxectiva en todo eso. Por que chegamos a esta situación? Hoxe debo ter activadas as neuronas relacionadas con Freud, porque eu creo que isto ten moito que ver a personalidade de Fernando. Coa soberbia. A soberbia, o alonxamento da realidade de unha
unha persoa que ahora se presenta como un servidor, que sacrificou toda a súa vida, Pescanova, cosa que eu non vou negar, porque non estou en condicións de facelo, pero eu creo que, por que digo isto? Eu recordo o pulso soberbio que lle botou o goberno do presidente Touriño en relación coa famosa planta de Touriñán. Foi un pulso soberbio, absolutamente soberbio. Desde a prepotencia do empresario que se cree que está por riba dos gobernos, por riba do goberno lexítimo de Galicia naquele momento. Eu creo que esa soberbia non axuda nada a tomar decisións correctas. Roberto. Vamos a ver, yo cada vez cuando hablamos de los temas, ¿no? De cualquier tema, lo podía haber dicho antes en relación con el Partido Popular o en relación con cualquier tema, ¿no? Tengo más la sensación de que yo ya no me alegro de lo mal que van las cosas, ¿no? Es decir, no me alegro de que se procese a nadie, no me alegro, es decir, estoy, de verdad, lo digo con sinceridad y con angustia, con una cierta angustia personal incluso, ¿no? Como ciudadano. Es decir, estamos en una situación tan mala que yo en estos momentos en lo que estoy pensando es en el futuro de una empresa que ha sido, como decía Tuco, es verdad, una empresa simbólica para el país, para el conjunto de España, no solo para Galicia. Esto es una empresa, es una de las grandes empresas españolas de los últimos 50 años. Es decir, esto es una empresa que tiene una importancia extraordinaria. Es la primera empresa que congeló pescado en alta mar. Claro, que congeló pescado en alta mar. En el mundo. Estamos hablando de una de las empresas en su sector más importantes del mundo. O sea, no estamos hablando de una broma, estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Que, como muy bien decía Miguel, de la que cuelgan miles de otro tipo de empresas, de personas, de intereses, ¿no? Y por tanto, yo he de decir sinceramente que no me alegro en absoluto de nada de esto. Es decir, que cuando digo que no me alegro, es obvio que no me alegro, pero es decir que yo preferiría esto, que no hubieran procesado a nadie, preferiría, es decir, yo comprendo, y lo hemos comentado aquí, ¿te acuerdas, Fernanda, que lo hemos comentado en algún programa, que el cariz que iban tomando las cosas y las informaciones que nos iban llegando indicaban que esto podía ocurrir. Como era perfectamente evidente, esto podía ocurrir y finalmente ha ocurrido. Pero quiero decir que pienso estos días, a veces, en el cuadro de Goya del duelo a garrotazos, ¿no? Los dos individuos dándose con el garrote y hundiéndose en el fango, ¿no? Yo estoy profundamente preocupado, es decir, preocupado, creo que a este país le hace falta diríamos, un empujón de optimismo y que todo esto nos lleva a un pesimismo profundo y a una sensación de que no somos capaces de levantar cabeza. Y de esto hay quien se beneficia en otros sitios, no tengáis ninguna duda, que cuando baja la bolsa aquí sube en otros lados, que cuando a estos les va mal, pues habrá quien enseguida venderá pescado en lugar de venderlo Pescanova. No tendréis ninguna duda de que estos entonces hay gente frotándose las manos porque a Pescanova le vaya mal y deseando que le vaya mal a Inditex. Porque claro, esto así es como funciona, ¿no? Yo no me alegro, me parece terrible. Yo creo que vamos a ver, esto merecería una calificación completamente diferente a la que estamos haciendo si se tratara simplemente de que se hicieron inversiones, que eso supuso una falta de liquidez a la que luego no se pudo responder por la crisis, y si de todo eso se da cuenta en tiempo, con transparencia, y bueno, a veces en una gran empresa hay momentos de gran desarrollo, de éxito, y momentos que pueden venir mal dadas. Yo creo que el problema es cuando el presidente de la compañía utiliza el argumento moral y cada vez que lo desarrolla más se ve la inmoralidad que subyace, ¿no? Si él se hubiera presentado diciendo nos fue mal, esto es otra historia. Pero que alguien hable de dedicación, de sacrificio, cuando ha vendido la mitad de sus acciones justo unas horas antes, unos días antes, de bueno, que unas semanas, porque fue en varias... Vamos a ver, él vendió las acciones a más de 15 euros, unos días más tarde valían 5 euros. Él dice que es
que fue para reflotar la economía. Sí, bueno, porque él dice que parte del dinero que ingresó como consecuencia de esa venta de acciones, en concreto 10 millones de euros, los reinvirtió. Y los otros eran porque tenía que hacer pagos. Sí. Yo normalmente no tengo que hacer pagos por esas cantidades. Por esas cantidades. Sí, pero tú no eres el presidente de una empresa. No, pagos particulares. Ya. Particulares. Pero eso será juzgado. Bien, vamos a ver, entonces, si el país no fuese mal, no hubiera quebrado Pescanova. No, de acuerdo, pero lo que estamos aquí criticando no es ni siquiera la mala gestión. Porque esto es un desastre. Pero vamos a ver, Manuel, claro, pone encima de la mesa algo muy interesante, que, o sea, la compañía puede ir mal porque como consecuencia de la coyuntura, bueno, pues tiene un problema de liquidez, que es el argumento que utiliza Manuel Fernández de Sousa, pero por lo que vamos sabiendo, había muchos más problemas que tenían que ver con la gestión que el propio presidente estaba haciendo de la compañía. Pero gran parte de los errores por los que ahora se les va a juzgar a estos consejeros nacen precisamente de los primeros problemas de liquidez que aparecen en la empresa. Es decir, la empresa... Bueno, pero eso no justifica que se tomen decisiones que no se pueden tomar. No, en absoluto, yo tampoco lo estoy... Pero yo que te pregunto, o sea, fue un presidente... Yo que le estoy dando la razón a Roberto al decir que la catapulta que ha, digamos, hecho rodar toda esta serie de incongruencias y de anormalidades es precisamente esa situación en la que... Pero no quitemos responsabilidades individuales. Bueno, claro, no quitemos responsabilidades individuales. No, yo perdón un segundo, ¿es un gestor singular, Manuel Fernández? Sin duda. Sin lugar a dudas. Es decir, gran parte de la gestión ordinaria de la empresa dependía en gran medida de su gestión personal. Es una empresa muy presidencialista, pero también gran parte de la estrategia de crecimiento que adoptó la empresa, a mi juicio de manera acertada, parte de su cabeza. Es una persona que conoce perfectamente el sector y que en un momento determinado se da cuenta, básicamente lo que le ha pasado a Pescanova es que se da cuenta en un momento determinado de que la pesca extractiva tiene un límite, no va a poder pescar más en el mar y opta por cultivar fuera del mar especies, explora especies de mercado que puedan tener una penetración importante en los mercados y tras hacer varios experimentos con tilapia, con distintas opciones, se decanta por 2, 3 en sitios estratégicos en los que se puede cultivar en mejores condiciones y decide abordar 2 mercados que le van a permitir duplicar su facturación, que es el mercado asiático y el mercado norteamericano. Para ello se dimensiona, entonces hace una estrategia de crecimiento acorde con su plan estratégico y acorde con sus metas, con sus nuevas metas fijadas. Es cierto que lo hace todo a crédito y sin fondos propios, y es cierto que esos créditos vinieron como vinieron, y yo no voy a decir ni cómo, porque no lo sé, pero la realidad es que llega todo el mare magnum y el maremoto financiero y sencillamente los pilla con una deuda increíble, y a partir de ahí empiezan a rodar una cadena de mentiras, de decisiones... Pero ¿cómo es posible? Porque una de las cosas que hemos preguntado estos días los periodistas a personas significadas de la administración, por ejemplo, al Consejo de Economía, yo se lo preguntaba el otro día en una entrevista aquí, si había alguna información previa de que la compañía tenía problemas. Y parece que nadie tenía información. Si estamos hablando de que tenía un problema crediticio, ¿cómo no saltó ninguna alerta? Sí, pero es que estamos hablando de que la propia auditora no sabía. Claro, esto me lo has quitado de la boca. Es decir, ¿cómo es posible? O sea, si las auditoras que auditan dicen lo que quieren, esto que digan los que auditados estamos aviados. Es decir, que las auditoras... Na fusión das caixas pasou eso. Déjame, iba a decir solo que en el fondo... Es decir, que es que mayores empresas han caído. Es decir, que en el sector de la automoción en Estados Unidos se han producido diríamos, crisis brutales que han afectado a empresas que tienen un tamaño monumental. Bueno, la última fue Ford, fue la última que metió una inyección brutal a Obama, ¿no? Chrysler, me parece recordar. Es decir, que estamos hablando, y una vez, es verdad, o sea, esto no excluye las responsabilidades individuales, o sea, es perfectamente evidente, habrá responsabilidades individuales, las va a depurar la justicia y cada palo aguantará su vela, que es como tiene que ser en un Estado de Derecho. Pero esto no debe de impedir decirnos con valentía que una vez que se echa a rodar la bola de nieve del mal funcionamiento interno de una empresa, ocurren cosas raras. Aquí en Constantinopla, es decir, que es raro que un empresario al que le va mal diga, señores, esto con toda transparencia, no, lo que hacen los empresarios es tapar, intentar Antes te interrumpí, Manuel, brevemente, por favor, porque quiero todavía hacer una cosa. No, era simplemente, vamos a ver, yo creo que ojalá Pescanova
salga para adelante. Yo tengo una vinculación afectiva con la empresa vía mi familia. Los hermanos de mi madre iban en esos barcos que empezaron a congelar. Es decir, que forman parte... íntimo amigo de Valentín Paz Andrade. Que las historias empresariales de Galicia se encarnan y yo, a mí me alegraría mucho que no se desmembrara y que se mantuviera. Pero lo que yo critico es un acto de alguien que se coloca en una posición supuestamente sacrificial, y eso nunca es de recibo en una situación de este tipo. Porque, entre otras cosas, si pudo vender esa cantidad de millones en acciones, es porque también el sacrificio tuvo alguna compensación, ¿no? Bueno, en fin, un personaje singular. Vamos a seguir hablando de Pescanova. Yo lo he comentado aquí alguna vez. Confieso que el día que se trascendió la presentación del preconcurso de acreedores, que fue en marzo, bueno, pues me pasó un poco como a ti, o sea, un cierto respingo de qué está pasando aquí, que efectivamente esto efectivamente va a ser verdad que esto se va al tacho, ¿no? Bueno, quería mostrar un poco el bloque de contenidos intensos de hoy con ese informe que periódicamente hace Amnistía Internacional para denunciar determinadas cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento como sociedad. Y hay una novedad que queríamos apuntar y que tiene que ver con el uso de la fuerza por parte de la policía cuando hay manifestaciones que, como sabemos, como consecuencia del contexto, se han multiplicado últimamente en España. Decía que Amnistía Internacional alerta en este informe, denuncia expresamente el uso excesivo de la fuerza policial en las manifestaciones y dicen exactamente que existe impunidad, de hecho, de las fuerzas de seguridad. Así que nos hemos propuesto hacer una pequeña comparación de esas imágenes que hemos visto en los últimos meses, bueno, de manifestaciones en las que efectivamente se producen esas cargas policiales, y si es un hecho singular de aquí de España o si efectivamente en los países de nuestro entorno pues la policía zurra también, que tenemos la impresión de que en Francia e Inglaterra mucho no se cortan. Marina Cabegato, cuéntanos. Pues nada, vamos a empezar aquí por España, donde cargas policiales y manifestaciones parece que son dos palabras que andan siempre juntas. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso por las últimas protestas violentas que tuvieron lugar aquí en nuestro país. Pero el nuestro no es el único país donde vemos ese tipo de escenas. En Francia, hace solo unas semanas veíamos esto en la manifestación contra el matrimonio homosexual. También nos han quedado en la memoria los duros enfrentamientos entre policía y manifestantes en Grecia. Esta manifestación, la que veis, acabó con un sindicalista muerto. Y en Reino Unido también hay recortes, también hay huelgas y también hay violencia. Violentas son también las manifestaciones en Italia. Lo que veis ahora mismo en vuestras pantallas era una protesta de emigrantes en Lampedusa. Aunque no podemos dejar de hablar de actualidad y de Suecia, uno de los países más pacíficos de Europa, está ahora mismo en pie de guerra. Quema de coches, enfrentamientos con la policía, barricadas. Los emigrantes llevan ya 4 días protestando sin parar. Todo empezó cuando supuestamente un policía mató a un emigrante de 69 años a tiros en su casa. Pero si hay un país que tiene tradición de manifestarse pacíficamente es Portugal. Empezó con la revolución de los claveles, pero su espíritu volvió a las portadas de todo el país con una foto de una joven que durante una manifestación decidió abrazarse a uno de los policías. Ella dice que lo hizo porque sintió que el policía tenía ganas de estar del otro lado. Así que con esta foto, Fernanda, nos despedimos para que sepáis que también hay países donde las manifestaciones no son siempre violentas.
letras. Y qué orgullosa te sientes tú de esos países, Marina. Efectivamente, la foto es estupenda y hablamos de un país que hizo la revolución metiendo claveles en los fusiles, así que efectivamente está tanques, a la altura de lo que se espera de él. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas de este jueves. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues parece que finalmente no veremos a la infanta Cristina hacer el paseillo de los juzgados de Palma, salvo sorpresa mayúscula de última hora. La agencia tributaria no la va a acusar de delito fiscal. Hacienda, en un informe encargado por la Fiscalía, no ve motivos para imputarla. Después de analizar sus 10 últimas declaraciones de la renta, concluye que tributó todos los ingresos, tanto los de su trabajo en la Caixa como la asignación que recibía de Zarzuela hasta 2011, ingresos que superaron los 300.000 euros anuales. Sí hubo fraude fiscal en Aizón, pero lo cometió exclusivamente Iñaki Urdangarín. Sigue engordando la polémica sobre la coexistencia de los 3 aeropuertos gallegos. Hoy la portavoz del PP, Paula Prado, publicaba un tuit felicitando la consecución de un enlace entre Lavacolla y Estambul. Y Abel Caballero saltaba. Para el alcalde de Vigo no hay mejor ejemplo de la discriminación que está sufriendo Peinador. Gracias a la Xunta, a partir de hoy tendremos en Lavacolla Turkish Airlines. Es el fruto del trabajo bien hecho de Turgalicia. La Xunta de Galicia apoyando una línea desde Santiago a Estambul e atención cero al aeropuerto de Vigo. Os que seguían por criterios partidistas ou localistas ou caprichosos, evidente que non van a contar coa colaboración da Xunta de Galicia. Finalmente seguirá habiendo aceiteras en las mesas de bares y restaurantes. La Unión Europea ha dado hoy marcha atrás en su plan para prohibirlas. Bruselas quería que fuesen sustituidas por botellas o sobres monodosis perfectamente etiquetados y de un solo uso. España precisamente era uno de los países impulsores de esta medida a favor de la calidad. Del otro lado, Reino Unido o Alemania, que han hecho la contracampaña, aseguran que el impacto económico sería demasiado elevado. Y hoy no podíamos dejar de comentar una de las imágenes más estremecedoras del día, la de este hombre apaleado brutalmente al salir de un bar en la zona vieja de Santiago de Compostela. Los hechos ocurrieron el domingo. José Antonio estaba tomando algo con un amigo cuando un grupo de jóvenes se les acercó con insultos y amenazas. Le rompieron la nariz, una ceja y la mandíbula. La policía busca ahora a los agresores. Abuelo, vete a calcetar con tu madre, abuelo, esto no es para ti. Uno se puso así con los puños de que quería como un plan de boxear y tal, oye, que contigo quiero bailar yo un poquito. Yo sí que no estaban bebidos, que sabían lo que hacían. Galicia sigue siendo clásica, al menos en lo que a nombres se refiere. Ni Brooklyn, ni Apple, ni otras extravagancias de los famosos. Aquí los nombres preferidos para los recién nacidos son Sara y Hugo. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, Manuel y María del Carmen son los nombres que más se repiten entre nuestra población. En España, más tradicionales todavía, los vencedores son las Marías y los Josés. La duquesa de Alba necesitaba liquidez para mantener su extenso patrimonio y hoy la ha conseguido subastando los muebles de uno de los baños del Palacio de Liria. 6 millones de euros por 2 lámparas, una mesa de patas animales, un tocador, una bañera y un diván. Piezas únicas de Art Deco de los años 20 y muy caras. Aquí terminamos este repaso, Fernanda. Millones de euros por un cuarto de baño. En fin, no sé si me bañaría yo en ese cuarto de baño. Gracias, Uxía. Nos volvemos a ver el lunes. Vamos a la primera página del periódico de mañana, titular de apertura. Fernández de Sousa y Paz Andrade imputados. El juez les atribuye falseamiento de información y de las cuentas y uso de información relevante. También imputa a los accionistas Pérez Nievas y José Alberto Barreras, a Pescanova y a 7 sociedades. Los negocios podrán abrir en Galicia sin las licencias previas municipales. Una decisión importantísima que hoy tomaba el Consejo de la Xunta y que es lo que va a permitir que muchos emprendedoras puedan empezar a funcionar con carácter inmediato sin pasar por esos trámites burocráticos que aplazaban de una forma desesperante las licencias. Más noticias. Gallardón rectifica y dice que la malformación del feto puede ser motivo de aborto. Los jueces de Pontevedra acuerdan suspender los desahucios y destacar también una noticia de carácter político que tiene que ver con el PSDG. Ferraz interviene en las cuotas de los 11.000 afiliados gallegos del Partido Socialista. Quiere cobrar los 800.000 euros que el PSDG le debe desde las autonómicas. Así que supongo se quitas las arcas de tu partido, señor Cerviño.
Sí, isto xenera un problema económico que seguramente acabarán solventando, non, pero axudándolle, aumentando a porcentaxe que descontan os diputados. Pues agora volvemos en el eterno retorno al principio del programa. Seguramente, se non xa veredes. Pero ti agora non pagas a cuota de afiliado? Pago a cuota de afiliado, pero a mí non pago a cuota de afiliado, pero a cuota de afiliado o Partido Socialista é unha cuota módica. ¿Cuánto es la cuota de afiliado? Eu creo que son 30 euros ao ano. Non me acordo ben. E vos? Non se voluntaria, hai unha cuota mínima que creo que son 30 euros ao ano, pero logo cada un pode aportar. Non é voluntaria. Non digo que se queredes aportar máis, aportades máis. Non, esos son donacións. Esos son donacións. De feito, os descontos que nos facían, que lle fan os diputados, que me facían a min, son considerados donacións. Os guapos pagades menos, tú que... Os guapos pagamos igual. Bueno, hoy es jueves, ya saben que los jueves hacemos repaso de la semana a través de Off the Record, de las cosas que pasan aquí, y esta última semana, desde el jueves pasado hasta hoy, ha sucedido esto. Off the Record. La vuelta de Aznar ha sido acogida en nuestro plató con el mayor de los entusiasmos. Que Aznar realmente no quiere volver, solo quiere joder. Sería para mí insufrible volver a ver a este home. Que como un pesadelo repetido, ¿eh? Solo con velo aí, pues xa dá medo. Un tipo absolutamente repugnante, insoportable. Mira que vos gusta pegar de Aznar, ¿eh? A alguno parecía incluso que la vuelta de tan ilustre personaje le provocaba problemas respiratorios. Y es que Aznar saca el lado oscuro de Martiño Noriega. Yo soy tu padre. Hay otros, sin embargo, para los que respirar es algo secundario si el debate está encendido. Porque aquella que estudia democracia americana es muy parecida, que aquella que estudia democracia italiana es muy parecida, que aquella que estudia democracia francesa es muy parecida, que aquella que estudia democracia portuguesa es muy parecida. Pero una cosa sí nos quedó clara. Bueno, una cosa o muchas cosas, como prefiera Julio Sequeiros. Pero mire, es que una cosa no es una cosa son muchas cosas. En todo caso, lo que quedó patente es que la línea de no mojarse en lo que Aznar se refiere, acuñada por Rajoy, ha calado en el PP de Pontevedra. Jacobo, ¿fue desleal José María Aznar? Para nada, yo creo que, bueno, la prensa dice que no descarta volver, pero bueno, también se puede interpretar que no descarta no volver, ¿no? Jacobo, ¿fue desleal José María Aznar? Bueno, como usted sabe, yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco. Qué lástima que el expresidente no se pronunciase el lunes, cuando en Vía V debatíamos sobre el vino. Creo que el vino y el marisco de Galicia hacen milagros, porque claro, se viene, se visita, se toma una buena... Esto fue por la mañana. Sí, es igual, pero probablemente ya vinieron ayer o anteayer y ya el vino ya hace estragos. ¿Quién te ha dicho a ti que las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo? Sea como sea, disfruten de lo que queda de semana, que aunque haya muchas cosas por las que enfadarse... A ver, xa nos cabrearemos máis adiante. De verdad, gracias a vosotros, o sea, ya os podéis esmerar para aparecer en el vídeo de la semana próxima. Señores, muchísimas gracias, de verdad. Noche intensa con muchos titulares, muchísimas gracias por ayudarnos a entender las extrañas cosas que suceden últimamente en el mundo. Buenas noches. Regresamos el próximo lunes a partir de las 10 menos 20, como siempre en directo, así que sean felices.